En todo este contenido del BTS World Tour Arirang, en Busan, básicamente tenemos un vistazo bastante completo de lo que fueron los preparativos, los ensayos y los 2 días de concierto. Pero lo bonito es que no se queda solamente en el espectáculo, sino que también nos deja ver muchísimas conversaciones y momentos espontáneos entre los miembros. Desde el ensayo del día anterior, ya se siente esa emoción de estar nuevamente en Busan, porque hablan de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que estuvieron allí. Y empiezan a revisar absolutamente todos los detalles del concierto. Están pendientes de las entradas y salidas, de las posiciones sobre el escenario, de los efectos especiales, de los fuegos artificiales y hasta de los famosos cañones de agua que tenían preparados para una parte del show. Incluso explican que el concierto tendría una estructura parecida a la de Goyang y que algunas cosas solamente tendrían sentido cuando estuvieran sobre el escenario. Es decir, estaban repasando todo para asegurarse de que durante el concierto no hubiera confusiones. Pero mientras están ensayando, tampoco pueden evitar las bromas y las conversaciones entre ellos. Uno de los primeros temas que aparece es Taehyung y el cambio que había tenido físicamente. Los demás comentan que había adelgazado bastante, que se había cortado el cabello y que con ese nuevo estilo parecía muchísimo más joven. Incluso empiezan a compararlo con su época de The Most Beautiful Moment in Life. Diciendo que parecía haber regresado varios años atrás y que tenía nuevamente esa apariencia de estudiante. Taehyung explica que había hecho una promesa relacionada con bajar de peso, aunque deja claro que no quiere contar los detalles de esa promesa. A partir de ahí empiezan las bromas, especialmente porque también mencionan que estaba entrenando bastante. Es una conversación muy de ellos, porque empiezan hablando seriamente del cambio de apariencia y terminan haciendo bromas sobre sus músculos y sobre lo que ocurre cuando alguien intenta tocarle el pecho después de entrenar. Después vuelven a concentrarse en el concierto y empiezan a revisar posiciones, movimientos y momentos específicos del espectáculo. En medio de eso aparece una idea bastante bonita. Como normalmente durante algunas partes hacen sus presentaciones por separado, comentan que podrían juntarse y acercarse a una cámara para hacer alguna cosa divertida o mostrar una interacción juntos. No es algo demasiado elaborado, simplemente están buscando pequeños momentos para que el público pueda verlos juntos y disfrutar de esa energía entre los 7. Finalmente terminan el ensayo, se felicitan entre ellos y también reconocen el trabajo de todo el personal que estuvo involucrado en la preparación. Ya durante el primer día del concierto, el ambiente cambia completamente, porque ahora sí están a punto de salir frente al público. Antes de comenzar, siguen teniendo esas conversaciones casuales sobre comida, miel, pescado y cosas típicas de Busan. Incluso hablan de lo que van a comer y de algunos alimentos que habían llevado o preparado. Es justamente ese tipo de escenas las que hacen que el contenido se sienta mucho más relajado, porque no todo es BTS hablando del concierto o de la música. También están simplemente pasando el rato, comiendo, molestándose y conversando como lo harían normalmente. También hay pequeños momentos donde se preocupan unos por otros. Por ejemplo, hablan sobre el dolor en la parte posterior del cuello y descubren que a más de uno le estaba pasando lo mismo. Así que terminan diciendo en broma que son tal para cual. Empiezan nuevamente con las indicaciones del escenario, recordando por qué puerta tienen que entrar y salir y que deben hacerlo rápidamente porque después tienen que prepararse para volver a entrar.
Incluso hay momentos donde alguien está comiendo miel y los demás empiezan a preocuparse porque podría terminar afectando el in-ear. Son pequeñas cosas, pero justamente muestran la dinámica cotidiana que tienen entre ellos. Cuando finalmente comienza el concierto, obviamente todo cambia y aparece la energía de BTS sobre el escenario. Saludan a Busan, hablan con ARMY, animan al público a saltar y cantar y empiezan a disfrutar del concierto. Se nota muchísimo lo especial que era para ellos estar nuevamente en Corea haciendo un concierto de esta magnitud. Durante sus discursos agradecen constantemente a los fans por haber ido a pesar del calor y hablan de lo felices que están de poder compartir ese momento con ellos. También mencionan lo mucho que quieren a ARMY y esperan que ese concierto se convierta en un recuerdo bonito para todos. Luego llega el segundo día, que es todavía más interesante porque ya están un poco más relajados después de haber vivido el primer concierto. Vuelven a hablar de Busan y aparece una frase que obviamente llama mucho la atención. Mencionan que es la ciudad de Jungkook y Jimin, haciendo referencia a que ambos son originarios de Busan. A partir de ahí hacen una pequeña broma diciendo que si Busan es la ciudad de Jungkook y Jimin, entonces también puede ser considerada la ciudad de los demás. Es una conversación muy sencilla, pero queda como uno de esos detalles que los fans inmediatamente recuerdan porque relaciona la ciudad con dos de los miembros. Después empiezan a comentar algunas situaciones que ocurrieron durante el primer concierto. Hablan de las puertas de salida y de cómo hubo cierta confusión durante Idol, porque Namjoon iba delante de todos y algunos simplemente lo siguieron pensando que sabía perfectamente hacia dónde tenían que ir. Uno de ellos incluso cuenta que por un momento pensó que quizá alguien había entendido mal las indicaciones. La escena termina siendo bastante graciosa porque describen a Namjoon corriendo delante de todos como si fuera un general triunfante y los demás siguiéndolo detrás. También revisan pequeños detalles de las coreografías y de las presentaciones. Comentan si estaban haciendo correctamente determinados movimientos y hasta hablan de estar atentos para comprobar si alguien se equivocaba. Es ese tipo de conversación que demuestra que, aunque estén en medio de un concierto enorme, siguen prestando atención a los pequeños detalles y tratando de que todo salga bien. Y nuevamente aparecen los momentos de pura convivencia. Están comiendo miel, bromeando sobre quién tiene que pagar por la comida, hablando de la fuerza física de Jungkook y haciendo comentarios completamente aleatorios. En un momento incluso recuerdan algo que ocurrió durante Swim, cuando Taehyung tenía un pequeño insecto sobre el brazo. Uno de los miembros pensó inicialmente que era algún tipo de adorno brillante porque se movía, hasta que se dieron cuenta de que realmente era un insecto y terminaron golpeando suavemente su brazo para que saliera volando. Es una anécdota pequeña, pero sirve para demostrar lo atentos que estaban, incluso durante la presentación. Después llega uno de los temas más importantes de todo el contenido, el 13º aniversario de BTS. Los miembros hablan de que llevan 13 años juntos, hacen una fotografía y empiezan a bromear con la edad del grupo, comparando esos 13 años con los cursos escolares. Se ríen de la situación y hacen nuevamente sus gritos de Bangtan Bangtan y Bang Bangtan. Aunque lo tratan con humor, también se nota que realmente están conscientes de todo el camino que han recorrido juntos. Y cuando llega el momento de los discursos finales, el ambiente se vuelve mucho más emocional.
Los miembros hablan de cuánto habían esperado ese momento, de cuánto habían extrañado a ARMY y de lo importante que era poder volver a encontrarse con ellos en Busan. Agradecen de corazón a todas las personas que estuvieron presentes, no solamente a quienes asistieron al concierto, sino también al personal que trabajó detrás de escena para que todo pudiera realizarse. Hablan de los 13 años que llevan juntos y de lo increíble que les parece haber llegado hasta ahí. Uno de ellos incluso reconoce que normalmente últimamente no suele ponerse tan sentimental, pero que ese día se encontraba especialmente emocionado. Es como si todo el contexto, volver a Busan, hacer el concierto en Corea, reencontrarse con ARMY y además celebrar el aniversario, hubiera hecho que las emociones estuvieran mucho más a flor de piel. Y ahí es donde el contenido deja de sentirse simplemente como un detrás de cámaras de un concierto y empieza a sentirse como una especie de celebración de todo lo que BTS ha vivido junto a sus fans. Al final, vuelven a agradecer al público por acompañarlos, por felicitarlos por su aniversario y por compartir ese momento con ellos. Incluso empiezan a agradecer en distintos idiomas, diciendo arigato, thank you, xiexie y obrigado, mientras los demás se sorprenden y se ríen preguntando qué otro idioma podían utilizar. Es un cierre bastante simpático después de toda la parte emocional. En resumen, este contenido de Busan nos muestra muchísimo más que un concierto. Vemos a BTS preparando el escenario, revisando puertas y movimientos, hablando de los efectos especiales, preocupándose por pequeños detalles, comiendo juntos, haciendo bromas, molestándose entre ellos, recordando errores del primer día y al mismo tiempo viviendo un momento bastante especial porque estaban nuevamente en Busan y celebrando 13 años como grupo. Hay una mezcla constante entre el BTS profesional que está pendiente de cada detalle del espectáculo y el BTS mucho más relajado que simplemente está sentado hablando, comiendo, riéndose y pasando el tiempo juntos. Y quizá eso es precisamente lo más bonito de todo. Entre escenarios gigantes, fuegos artificiales, agua, coreografías y miles de personas, también existen esos pequeños momentos cotidianos donde simplemente son ellos mismos, bromeando, cuidándose, recordando cosas y disfrutando de estar nuevamente juntos frente a ARMY.